Probando. Sure. Sorry, my computer's died. Perdón, mi computadora, la batería murió. I just have to do hot. Have to get my data back up. Sorry? Yeah? I had a problem with my computer. Maybe you didn't hear me. Tengo un problema con mi computadora, capaz no me It's escucharon. sorry? No, it's all good. Okay.
I want to apologize for the Me gustaría delay. disculparme por el retraso, la demora. We sorry? Okay. Ya, I está apologize todo for bien. the technical delays. Bueno, me disculpo por aquellas demoras técnicas. Let's open with a word of prayer. Vamos entonces a This is iniciar study con la number palabra de 4 oración. Este es el of estudio 5 for número this camp 4 de 5 para esta campaña. and the last of my presentations. Y la última de mis Father God, we thank presentaciones. you Dios, that we can agradecemos be here with you que podemos estar aquí con usted on this sacred holy Sabbath day. en este día sagrado de sábado. We ask that we would turn our thoughts, our attention Le pedimos que por favor to a study of your word, lleve nuestros and pensamientos y let palabras our al problems, estudio our worries, de su palabra, que podamos things that dejar a un distract us, lado problemas, put preocupaciones, aside cosas que because nos distraen y que la podamos dejar bless fuera in de Jesus' este name. salón. Sea con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. So, I had a question. Entonces, me llegó una pregunta. I made a comment last presentation En la última presentación hice un comentario regarding subject of the King of the North. en relación al tema del Rey del Norte. Someone's going to have to remind me what the context was because I can't remember that. Alguien me va a tener que recordar cuál era el contexto But de aquello, around porque no me 2010 acuerdo, to 2012, porque entre el 2010 y el 2012, am I speaking loud enough? Louder. ¿estoy hablando lo suficientemente alto o más alto? Do louder. Okay. Is in the movement,
I know we've probably just raised the volume, but I get feedback and I can't hear myself well. Where we understood Entendimos en in aquel the history of the Second entonces World War, que en la historia de la Segunda Guerra Mundial, Germany became the king of the North. Alemania se tornó el rey del norte. And if it was 2011, say, Y digamos que fue en that's dos mil 7 to 8 years once before Elder Tess developed that model. Eso fue unos 7, 8 años antes de que el Ancianates desarrollara So ese someone just modelo. asked me that question. Y alguien me hizo esa Did I pregunta. answer that or not? ¿Ese era el contexto o no? Para estar claros. Yep, we did those studies Sí, some hicimos months esos ago. So, estudios. so yesterday Ayer we did a review of the Sunday Law message, hicimos una revisión del mensaje and de la we ley began dominical a review or revision on the subject of adultery. y comenzamos una pequeña revisión sobre el tema del adulterio. I referenced the studies from South Africa, particularly study number 11, 12, and 13 of my presentations. Hice una referencia de aquellos estudios que se hicieron en Sudáfrica, particularmente los estudios 11, 12 y 13 de aquellas de mis presentaciones. So they'll come under two different numbering systems, my As- numbering and the sequence in the camp itself. Y bueno, resulta que hay dos sistemas de numeración, la que yo llevo y también la que lleva el sistema, ¿no? Del campal en sí. And then I spoke about the movement's understanding before ICM Y luego abordé lo que fue la comprensión del movimiento antes del regarding campal the waymark internacional of July 18 being the Sunday law. en relación al hito del 18 de julio siendo la ley And dominical. it's my understanding that Y es mi there are comprensión at least two proofs that were given for that date. y según yo entiendo, perdón, hay One dos of them was pruebas que nos Quintus, señalan esa fecha. Una de esas and pruebas es Quintus o in our Quintus. discussion yesterday, we said that the focus of that is the number 5. Y en nuestra discusión del día de ayer resultó de que, bueno, lo importante de Which for us eso means era el July. número 5, lo cual And the second significa argument that julio. was given Y la segunda prueba que se was nos from the dio Second World War, la sacamos de la Segunda Guerra Mundial, which reminds me of why I brought the subject up a few moments ago that I just said. lo cual me recuerda al tema que sacamos a colación hace unos momentos atrás, lo que acabo de decir, So it's about the rise of Hitler, y sobre el ascenso we'll say the de King of the Hitler, North. digamos el rey del And norte, you can give a version of that history y that speaks about, I'll frame it this way, the internal politics of his party. nos dan una perspectiva de su historia, y vamos a decirlo de la siguiente forma, nos da una perspectiva And you de can lo take que that era history, la política interna de su partido, y tú his puedes ver rise, the hacia su party's historia, failure, su ascenso, el fracaso de su partido and bring that into our own dispensation, our own history, y traer eso hacia nuestra propia dispensación, nuestra propia to historia, show a parallel. para So demostrar those un were the two paralelo. proofs that were given. Entonces, esas fueron las dos pruebas que se nos dieron. We spoke yesterday Ayer hablamos about um, when I asked for proofs, people gave various arguments
Cuando yo les pedí pruebas, las personas salieron con varios argumentos. I've put them in parentheses here because I don't think they rise to the level of proof. Sin embargo, los coloqué en paréntesis porque, en mi opinión, no son lo suficientemente fuertes como para llevarlos al nivel de I ser had some una questions prueba. afterwards. Y luego me llegaron un par de preguntas. One of them is July and the fifth month in the history of Rome. Una de ellas era julio y el quinto How we mes en la connect that. historia de Roma y cómo eso lo podemos And conectar. quintus just means number five. So how do we know it's the fifth month, not the fifth something else? Y que Quintis, bueno, resulta que es simplemente número 5. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos de que es el mes número 5 o si es alguna otra My cosa? understanding is that for number one, Elder Terry did address Y those según yo, arguments. y según yo entiendo, la anciana Terry sí abordó eso, esos argumentos. So if you're still bringing up those questions, Así que si todavía siguen trayendo a colación ese tipo de then I preguntas, guess it's assuming you're not being awkward. y supongo, estoy asumiendo de It's que no evidence lo that the hacen people are solamente still por not incomodidad, persuaded by proof number one that's on the board. estoy casi seguro de que la gente no lo hace por incomodar, pero es una evidencia de que las personas todavía no Put se your hands up sienten if you don't agree with proof persuadidas number one por la still. prueba número uno. Entonces, levanten la mano si todavía al día de hoy no están persuadidas o persuadidos de esa prueba número uno. Yesterday, people disagreed, Ayer la gente estaba en and I didn't do a desacuerdo good job of persuading you. y no les persuadí lo suficientemente bien, parece. Just one. Una sola. Everyone else thinks it's a good argument. Entonces el resto sí cree que sea un buen Put your hands argumento. up. Levanten la mano. Good argument is synonymous for proof. Un buen argumento es un Three people don't sinónimo agree. de prueba. Tres personas entonces están en Yep. desacuerdo. Solo tres personas. Okay. So I've got two or three people who say they don't agree with that proof. Entonces Still, tenemos a dos o tres personas que todavía no están de acuerdo con am I esa representing you prueba. correctly? Les estoy representando Natalie, Tamina? correctamente. Natalie, Tamina, Yes. ¿sí o no? So I'm representing you accurately. You don't agree. Entonces estoy diciendo lo que es. Ustedes no están de acuerdo. Sorry? But you Disculpa, spoke just a minute ago. pero tú acabas de hablar hace apenas un minuto. So, Yeah, sorry. I was saying you said somebody Sí, thought it wasn't a good disculpa. argument, and then Estabas diciendo and I algo was así kind como of que like, no era yeah, and un then you buen changed that argumento. word to something else, and I agreed. Y yo dije And I como que did have my bueno, hand up. sí. I never had Y, my hand up. y luego como que bueno, okay. asumiste algo, pero yo no So levanté mi mano. Bueno, entonces está bien. number two, Número dos. the rise of Hitler. El I ascenso got de the Hitler. gatekeepers there. Tengo la palabra clave allí, Can't remember the exact guardianes. name of his party, but we'll call it the Conservative Party or the Republicans. No recuerdo bien cuál era su partido político, pero vamos a llamarles en términos generales el I didn't Partido put it on the board, Conservador o but los Curtis was at Republicanos. pains to say it was the death of that party, the gatekeepers. No lo puse ahí en la pizarra, pero Cortis dijo de que era la muerte de ese partido, de los guardianes. Yes. Sí. And Arian wants to make the point that they didn't just die, they were killed. Y Arjen luego salió con el punto de que simplemente no fue que murieron, sino que les Okay, so asesinaron. I'll put that down. If no, I won't put it there. Let's go to today's board. Creo que sí. Lo So coloqué allí we've en mis got notas, pero bueno, July nada, vamos a 18 pasar a las notas del día de hoy. Entonces tenemos and 18 de julio PICM. y nuestra comprensión antes de campaña We have internacional. Quintus Teníamos a Quintus and we have
I'll just put Hitler, Y tenemos aquí en segundo lugar a Hitler, World War II, la Segunda Guerra Mundial, King of the North. Rey del Norte. And the key thought is number 5. Y el pensamiento clave es número 5 por una And the parte gatekeepers, y guardianes, that's his political party, ese vamos a decir que es su were partido killed. político, fueron So I'm asesinados. still not representing that correctly, I guess. Creo yo, no sé si todavía lo estoy Curtis, what am I presentando de doing wrong? forma correcta, supongo que sí, no sé. Cortis, Okay. ¿estoy Oh, haciendo algo equivocado? ¿Estoy haciendo algo malo? It's just another layer to Hitler is Julius Caesar. Es solamente que me gustaría agregar una otra capa de Hitler y esa sería la de Julio César. so As a third I was cautious whether I was going to add that now. I'd Eh, forgotten. tenía esa precaución de si agregarla ahora But I mismo thought it o would just no, add por- insult to injury. porque no me he olvidado de eso. Because when I asked yesterday, Porque cuando pregunté ayer, it took a long while before someone actually gave proof number 2. tomó mucho tiempo antes de que alguien nos diera la prueba número Charity. 2, Charity. But when the proof was given, Pero una vez que se nos dio la she prueba, struggled to remember details of it. ella tuvo problemas para recordar cada detalle. So at the end of the meeting, Así que al final de la reunión, Curtis was hurt a that Cortis 40 people le didn't hirió remember o le that molestó, le he'd been incomodó de treated que this way. 40 Why? personas no fueron capaces de recordar de que esto ya se estaba enseñando desde hace bastante tiempo I won't atrás. tell everybody off, but it's a bit of a shame Yo no quisiera regañar a nadie, that the pero only thing you remember is number 5. da pena de que lo único que se acuerden es So número that's 5. why I didn't mention about Julius Caesar. Esa es la razón por la cual yo ni siquiera quise mencionar I a Julio doubt César, anybody would have remembered that either. porque dudo mucho de que alguien Okay, llegue a recordar eso so también. I'll put 3 there. Entonces, bueno, vamos a poner tercera prueba ahí. So I just got pagan Rome Lo voy a colocar and aquí Julius Caesar solamente como Roma and pagana y Julio Pompey, César y Pompeo, 63 BC. 63 And antes de that Cristo. story Y en esa historia, is not new. que no es nueva, por cierto, If you remember, si lo recuerdan, someone else spoke about that, alguien más habló de ello. which was ¿Quién fue? Elder Terry. La anciana Terry. So they remember that one. Ah, de eso sí se acuerdan. Okay, sorry. Just for Curtis, Solo so para that he can feel aclararle better. a Cortis para que se sienta un poquito mejor. It was 1 year ago in Fue, this room fue hace un año en este that he cuarto speak about Hitler and etc. So you do que, remember Curtis. que él habló aquí mismo en este cuarto sobre Hitler y todo She eso, followed así that. que sí, sí nos recordamos de eso. Bueno, entonces vamos a aplaudir. Tamina. Tamina. I was going to ask why proof number 2 was not part of the 5 proofs at ICM. Yo solamente quería preguntar por qué razón la prueba número 2 no fue una de las pruebas que se trajo a colación en el campal internacional recién. For the same reason Por la misma razón that proof number 1 wasn't. por la cual la prueba número 1 tampoco lo estuvo. And that reason is? ¿Y cuál es esa razón? You're asking the wrong question. Estás haciendo la pregunta equivocada. That's why.
Esa es la razón. What is the right No, answer? I'll answer my own funny question, my own statement. No, no, te voy a responder, pero digamos, es solamente As a una pregunta reminder, retórica. Esa es I'll say lo voy a decir de la siguiente incorrectly. forma. We had 5 people saying 5 different things. Tenemos 5 personas, lo voy a decir de forma incorrecta, por And the decirlo así. movement 5 personas is diciendo saying cinco cosas collectively, diferentes. Y el movimiento, what are we supposed to do? por decirlo así, de forma Because we can't colectiva, work out the correct answer. preguntaban, ¿qué vamos a hacer? Porque no podemos resolver cuál es la respuesta You, correcta. Parminder, are not helping us. Tú, anciano Parminder, no nos ayudas. And you told us Y de paso nos dices that we, which is que, you, que are nosotros, not clever enough to work it out anyway, es decir, ustedes no son lo suficientemente which inteligentes is true. como para resolver ese So tema por we were su propia stuck. cuenta, lo cual es cierto. Así que So estábamos what estancados we decided to do y estancadas. Así que, ¿qué fue lo que yo decidí at hacer ICM en el campal was to internacional? forget July. Fue simplemente dejar a un lado July wasn't julio. even spoken about Ni siquiera hablamos de julio, except at the very end. sino justo al mismísimo final. So during the regular presentations, Entonces, durante las presentaciones they were regulares, only designed to answer. It's 2 questions. I'm just going to call it 1 question. estaban diseñadas solamente para responder 2 preguntas, que de hecho yo solamente la voy a enmarcar So I'm como going si to call fuese it una sola the pregunta. ICM question Vamos a llamarle la pregunta clave de campal internacional or the question at ICM, o la pregunta de campal which was internacional. ¿Cuál era esa pregunta? and Muriel has spoken about that in her last ¿Por presentation. qué una elección? Y que por cierto, Muriel ya habló sobre Why an esto en su election? última presentación. And ¿Por qué that's why I una say you're elección? part of that. Y esa es la razón por la que yo estoy diciendo que es Why this parte de one? eso. ¿Por qué esta? And Charity has added the word cycle Y Charity fue la que incluyó la palabra correctly ciclo de forma because correcta. before that, Porque antes de eso, before ICM, antes del campal I'm internacional, going to say Canada. voy a When I decir asked a en related Canadá, question, cuando hicieron una pregunta más o menos parecida, I got funny answers, salieron con respuestas which bastante basically was chistosas the word bookend. y básicamente todas se resumían en la palabra And I bookend, think that's just eh, marco temporal. indicates a lack of understanding. Y eso ya es un indicador de una And falta de comprensión. an answer that was worse than that Y una respuesta que fue was peor what? que esa todavía. You don't even have to work from memory. ¿Cuál fue? No, no tienen que hacerlo de memoria. If we're going to cover our sins, Si tú vas a cubrir o vas a what poner other phrase would we use? algo para cubrir tu pecado, ¿qué otra frase se usó? ¿O qué otra Sorry? frase se usaría? And period. Ah, punto o That's even periodo. worse than bookending, in my Eso opinion. es todavía peor a marco temporal, según mi Because all it does is just entendimiento. hides your Por- ability to find the right answer. Porque simplemente eso lo que hace es ocultar tu So incapacidad de poder encontrar la that's respuesta why correcta. we didn't worry about 1 and 2. Y esa es la razón por la cual ni siquiera nos preocupamos en abordar el punto Does that uno ni answer el your punto question? 2. Eso ya responde a tu pregunta. So before ICM, Entonces, antes del campal internacional, I'm just going to say we have these 2 proofs. yo simplemente me voy a remitir a decir de que teníamos 2 pruebas, And estas dos. people were unpersuaded by them Y habían personas que no estaban siendo persuadidas to por varying estas dos degrees. pruebas en diferentes And I grados. think people still don't feel that those proofs are sufficient. Y creo que hay personas que todavía sienten que
que aquellas pruebas no So son the question suficientes. I want to ask, which is what we didn't get to yesterday, Así que la pregunta que me gustaría hacerles, la cual no pudimos llegar a why are hacer el these día de arguments ayer, not sufficient es por qué razón esos argumentos no son for suficientes you? para ustedes. What prevents you from just saying that's enough? ¿Qué es lo que les previene de decir, ok, estoy conforme con eso? Over to you. Ahora les cedo la palabra a ustedes. Arian. Arjan, Because we don't see any por- hardcore adultery. porque no vemos un adulterio así flagrante. We don't see any adultery or yeah. On ne voit pas No vemos un adulterio. That's my answer. Esa es mi respuesta. Okay, so I understand what you said. I've got that. Ok, entonces comprendí lo que dijiste. Está bien, te entiendo. Anyone else? ¿Alguien más? Okay. If you're putting your hand up, Si están levantando su mano, don't worry about Arian's answer. no se preocupen por la respuesta de Arjan. My question is, Mi pregunta es, why are there people in this room who don't like these proofs? ¿por qué razón las personas en este cuarto, en este salón, no What's les the gustan problem estas for you? pruebas? ¿Cuál es What's your el stumbling problema, block? según ustedes, que les están impidiendo aceptar? What's the weakness? ¿Qué tienen de débil estas pruebas? ¿Cuál es su debilidad? Before Elder Shemaine speaks, Antes de que hable la anciana Shimen, I'm not sure why you're speaking. no estoy claro, no estoy seguro del por qué hablas. What I want is people to speak for themselves, not on behalf of others. Lo que yo quiero es que cada persona hable por sí misma y no que hablen de parte de otras personas. You, whoever you are, Tú, quien sea que tú seas, put your hand up levanta tu mano and say, I don't like number one y digas por tu cuenta, no me gusta la número uno, because, and debido hopefully your a, answer is better than it's rubbish. y espero que tu respuesta sea mejor que esta basura, que esta tontería. Because if you know Elder Shemaine, Porque si saben y conocen a la anciana she was one of Shimen, the first people that was heart and soul for number one. ella era una de las primeras personas que daba su alma y todo su corazón por But la she can't primera be speaking prueba, for herself. pero ella ahora She no didn't puede need hablar any por other su propia proofs. cuenta. Ella ni siquiera That necesitaba wasn't otra enough. prueba, sino que la uno ya era suficiente para ella. So, to the rest of us, Así que para el resto de Tamina, nosotros, what's your objection? dime tú ahora, Tamina, ¿cuál I'm a es bit tu concerned that objeción? it might be rubbish. Me preocupa un poco de que la mía pues sea una tontería, Yes, that's okay. So I see the interpretation of the name fits. sino que a ver, yo entiendo de que la The interpretación name del fits. nombre cuadra, me cuadra, But for me, it was weak pero para mí era un tanto because it débil was just a name debido a que era solo un nombre without a whole structure, sin una estructura, a whole story. una historia, And it kind of reminded me what back then y de alguna we forma did in the time period of FFA. me hizo recordar un poco a lo que llegamos And a for hacer en me, algún momento con our alarm bells FFA. went a bit on. Y para mí se me prendieron los sistemas de Not that alerta. it's wrong, but it might be not sufficient. No es que esté mal, sino que tal vez no sea suficiente. Well, FFA, not the people, but in that dispensation, Lo que FFA would you say hizo, what they did was wrong or not sufficient?
en esa dispensación, digamos, FFA, no las personas, ¿estás diciendo de que lo que hicieron estuvo mal o Yes, no not fue wrong. suficiente? Yo supongo Okay, que because lo you que use them as hicieron a está mal. reference, Bueno, te pregunto porque los utilizaste como and una here you say it's not referencia wrong, it's not sufficient. y en cambio, por otra parte aquí tú dices de que no es que esté mal, sino que no es suficiente. Yes. So I'll give you Sí, another go. entonces te voy a dar otro intento, te So voy a dar otra I will be chance. forced to say that it's wrong. Proof Bueno, number one. entonces voy a tener que estar forzada a decir de que sí, está mal la prueba número uno. So is the is it wrong Entonces, si está mal, because it's not 5 según tú, porque no es and 5 5 isn't July, y 5 no es julio, which is factual stuff. lo cual es algo It's de fact. hecho, es un hecho. That's just calendar manipulation, facts. Eso no es So una was there a manipulación, sino mistake que son there, hechos. Entonces, ¿hubo algún error allí? or O is it bad methodology? me dices de que se está utilizando una mala metodología. I would go to the second one. Iría por la segunda. So tell me if I've understood what you're saying. Entonces, ahora dime si es que So te read between the estoy, lines because you haven't quite said it. si te estoy comprendiendo bien, porque estoy intentando leerte entre The líneas, bad porque no lo estás methodology diciendo de forma clara y is concisa. taking something out of context, Una mala metodología entonces está which tomando is algo fuera de su contexto, getting that word, lo cual es number 5, básicamente tomar esa palabra, número and then 5, just putting it somewhere on our line. y colocarla en algún punto en nuestra There's línea, no reasonable structure to do that. sin una estructura Is razonable that the para problem? hacerlo. ¿Es ese el problema? I guess it would be. Supongo que sí Aaron's sería. problem, right? Uh, Creo que ese fue el I guess that was problema Aaron's issue as well. de Aaron también, supongo. Ese era el mismo problema que Yes, tenía that Aaron, would lead to that, creo what yo. you said. Y creo que sí, supongo que sí. So if we Llevaría a gave lo que you tú acabas de decir. several examples Entonces, ya te hemos dado to show that diferentes it's pretty ejemplos standard operating procedure to do that, para demostrar de que esto es una operación, un procedimiento bastante and estandarizado the hacer switch eso. flip from off to on. Am, y simplemente lo prendemos así como Yes. So I'm prende y not going to do apaga that, o but algo there are así. people here who are well capable of doing that Bueno, yo no voy a hacer eso y sé que hay personas aquí que tampoco, because the discussion came up perdón, que yesterday after sí one of the son presentations capaces and de they just hacerlo. flew off several examples, I think. Porque este tipo de discusión surgió el día de ayer y te dieron bastantes ejemplos, creo yo, bastantes. Straight out the Bible. Y directos de la Biblia. So we know they're genuine prophets. Y sabemos que son profetas o So the profetisas question genuinas, is genuinos. Así que ahora la pushback. pregunta que surge es, If you can show biblical prophets doing this thing, que si tú puedes ver a profetas picking and bíblicos choosing stuff haciendo esto, randomly, tomando cosas picking and así al choosing azar, things randomly, tomando, eligiendo cosas por allí de forma al azar, aleatoria, isn't it good that we can do that? entonces Isn't ¿por it qué, good for us to do that? entonces ¿por qué razón si esos profetas y profetisas lo hicieron en el pasado, That'd be por qué good no está bien para methodology. nosotros hacerlo hoy? Si ese, en ese momento Yes, I para agree. esos profetas eso era So correcto, our una problem metodología correcta. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, ¿cuál these es 5 nuestro teachers, problema? Hay 5 profesores, that they didn't give you profesoras, enough proof that this was a good method. y según tú no te están dando suficientes So that's pruebas de all you que esto es need. un método correcto. Eso es Yes. todo Okay. lo único que necesitas. Hitler wasn't enough, or you don't remember it? La prueba de Hitler, No, ¿fue suficiente Curtis para ti o no la presented it last year. I recuerdas? really liked that study. It was really good. Cuando Curtis lo presentó el año pasado, me gustó Before bastante ese ICF. estudio. Antes del So campaña you were persuaded internacional. with July. Ok, entonces, en ese momento te I had the same persuadió Julio. questions. Why an election?
tenía las mismas preguntas de por qué una I was elección. sympathizing with July 18, yes. Sí, pues en ese estudio sí, de Hitler, simpaticé con 18 de But I julio, sí. also wanted to follow the development and where things lead. Pero también estaba queriendo seguir el desarrollo y waiting a for dónde what? nos llevaban las cosas. ¿Estabas esperando por qué? ¿Por qué For the estabas speakers to esperando? figure it out. Para que les oradores, oradoras, pues resolvieran el tema. Now you know, Y ahora que lo sabes, before ICM, antes del campaña at internacional, least one of them had figured it out to your satisfaction. al menos una de esas dos pruebas fue suficiente para ti. Terry hadn't, Curtis had. La anciana Terry no, pero Curtis sí. What were you waiting for? Entonces, ¿qué era lo que estabas esperando? Well, there was still a question about the King of the South's death. Bueno, todavía tenía esta pregunta sobre la I muerte del was rey del waiting a bit sur. for Aryan to develop his study because I like that one too. Estaba esperando un poquito que Arjan desarrollara ese estudio porque también me gustó el Repeat de the él. last bit. I like Re- the study of Aryan as well. repite la última parte. Es And que I me was gustó. waiting also if he would develop que to me any gus- place. que me gustó el estudio de Arjen y estaba esperando un poco a ver si él Like a desarrollaba different hasta place or llegar the hasta un same punto. place. ¿Como a un lugar diferente o a la misma conclusión? Well, he came to the same place and he said not every question he has is answered. So I Bueno, acknowledge that. bueno, al final del día llegó a la misma conclusión y dice que no toda pregunta la ha You got to play respondido. fair Así que respondió by the así. rules. Mira, no está siguiendo las reglas, no está jugando de You've forma received one justa. proof from one speaker that you think is good. Has recibido una prueba de un orador que crees que es suficiente, que es buena. I'm not clear what you're waiting for. Ahora, yo no estoy suficientemente claro de Well, qué es lo que maybe esperas. I'm not skilled enough Tal and vez es porque no tengas la suficiente habilidad someone else would actually prove the second proof wrong. y alguien probaría que la segunda prueba So you didn't también está trust mal. yourself Entonces, no confías en ti misma to be able to say, to be able to stand on that proof. para ser capaz Yes. de pararte sobre So esa you're waiting prueba. for someone else to give you an independent proof Entonces, estás esperando hasta que alguien, so independientemente de that you ti, can pues have te dé two. una prueba independiente, pues Yes. para que así ya puedas tener dos. Maybe not Sí. all of us, but some of us know that that's That. bad. Tal vez no todos nosotros, pero algunas personas Because you sabemos don't de que have eso two está at all, do mal, you? Mhm. You don't have two at all. You have zero. porque no tendrías dos pruebas Two para bad nada, arguments can't tendrías support each dos. other. Dos argumentos equivocados no pudieran Yeah. eh, Anyone else? apoyarse She uno wants the del floor. otro. ¿Alguien más quiere intervenir a no ser de que still- tú quieras still agregar calling. alguna otra cosa? Oui, on est toujours pas d'accord. Excluding all the other information that's been given, just with the proofs. Why did you struggle with them? Excluyendo toda la información que se ha dado, solamente quedándonos con las pruebas. ¿Qué otra información necesito? What I find funny is that I didn't say I spoke to all 40 of you, but generally, Lo que me parece chistoso, no estoy diciendo de las 40 I personas never que had están got some aquí, strong feedback that July is the date. It's the right answer. sino que de forma general siempre tuve un Yet when feedback you bastante question publicly positivo de like this, que nobody's julio willing to stand up and speak their era la mind. fecha correcta y aún así, pues nadie está dispuesto a levantarse a hablar y dar su propia opinión. Either I'm asking the wrong question or you're scared O estoy haciendo la or you don't pregunta know what I'm asking you. equivocada o mm, tienen miedo o no saben qué es lo que yo les estoy preguntando. Because according to your testimony, ICM was a waste of time.
porque de acuerdo a su testimonio, entonces el Campal Internacional fue simplemente You una already knew the pérdida de answers. tiempo, porque ya ustedes sabían cuáles eran las respuestas. And when I say waste of time, I don't mean you didn't have fun doing stuff there. Cuando yo digo que fue una pérdida de tiempo, no me refiero a que no hicieron cosas allí que Eating the fueron good food, o que we disfrutaron durante el appreciate that. campal, de que comieron una buena comida, I'm talking apreciamos about todo waste of eso. time, all the other stuff. Hablo de haber perdido el tiempo What en, bueno, en benefit todo did lo ICM demás. give to you when you already don't have a problem with the answers here? ¿Qué beneficio les dio el campal internacional realmente si no tienen problemas con las respuestas que están aquí, escritas? You mentioned Canada, Mencionaste Canadá and there the question was asked if it's salvational. y se hizo una pregunta sobre si era algo And salvífico I'm not sure, but could it be that there was a loss of interest? y no estoy segura, pero puede ser de que tal People don't vez maybe consider these subjects as important as we used to. eso hizo de que la gente perdiese el interés, como que las personas dejasen de ver el tema como algo tan How would importante como ICM change solía that? hacerlo. A ver, explícame, ¿cómo fue que el campal For those internacional who cambió don't eso? care, it won't change anything. Okay. Para todas aquellas personas que no les interesa tanto, no va a cambiar nada. But if people don't engage and are actually find interest in that, Pero si hay personas que hayan interés en eso, there cannot be any questions or input. si hay personas Or que no están engagement. suficientemente involucradas, obviamente Does no that van mean a only haber you and suficientes me are the ones that are interested? The preguntas. rest of them are not interested. Entonces me estás diciendo entonces que solamente tú y yo éramos las únicas personas interesadas y el resto no Pascal, estaba interesado. Bueno, tal vez, no sé. Pascal, you can speak French very well. tú Yes, hablas I'm francés not muy very bien. good. If you take that and start again, sorry. Si pudieses tomar el micrófono y volverlo a hacer. I'm a bit scared. I'm a bit scared to ask my question because I might seem fool. Please don't be scared. Tengo miedo de hacerme pregunta porque tal vez parezca medio bobo, So about the second point on Hitler, pero sobre el segundo punto de Hitler, sobre we Hitler, aligned the election of July 18 entonces estamos alineando la elección del 18 de julio with the election of Hitler in January in 1933. con la elección de Hitler en enero de 1933. Carry on. ¿Continúa? We know that in January 1933, Sabemos que en enero de 1933 Hitler has been elected Chancellor of Germany. Hitler fue So electo he como began to canciller de Alemania lead Germany, para que él entonces comenzara a liderar Alemania, which is not the case in July 2024 lo cual no es when el Trump has caso been elected, en julio del 2024 cuando Trump fue because he has electo, been elected to represent the Republican Party. porque él fue electo So the solamente para question I want to representar ask, el Partido Republicano. Así que la pregunta que me should we gustaría only hacer concentrate es, no, solo nos deberíamos de concentrar upon the fact that the parties were situated at this point en el hecho de que partidos and not upon the fact of lead or not to lead? se sitúan en este punto y no sobre el hecho de Take your si question. están liderando So- o no. ¿Es esa tu pregunta? Sorry? Disculpa. So that's your question, yes?
Entonces, I'm esa es gonna tu pregunta, rephrase the ¿cierto? question in case not everybody understood that. Bueno, entonces yo voy a reformular esta pregunta en caso de que hayan personas que no la hayan You podido tell me if I've entender. understood it correctly, Y tú me vas a decir si te entendí correctamente o and then we'll no. see if we can answer. Y luego vamos a ver si So pude responderte. Si te puedo hopefully responder. everybody has some level of understanding. Entonces, espero de que todas las personas tengan por lo menos algo de This is proof number comprensión. 2 Estoy hablando de la prueba número of 2, what the model is. de cuál es el modelo. You go back to a story that you know Vas atrás en la historia a un modelo que conoces, is a story about the king of the north. a una historia que conoces, perdón, y es So una we know this is historia a sobre king el of the rey north del story, norte. Así que sabemos que esta de aquí and we know that es this is a king of the north story. una historia del rey del norte y debajo también So tenemos una historia sobre el rey del you have norte. some reason to go there. Entonces, allí hay un vínculo, hay Then una razón what por la we're cual going tú puedes ir to hasta allá. look at, Y entonces, I cuando vas make a it sound verla, simple, but it's not. capaz parezca simple al Because we've comienzo, pero no shifted lo es. from a law to an election, Como hemos hecho un cambio de pasar de so una ley a don't una focus on the elección, word election, no se enfoquen en la palabra elección, but think about the rise and fall of kingdoms. sino piensen en el ascenso y la caída de las Don't naciones. get tied up with the word kingdom. Simplemente no se It's aten how tanto a la palabra people reino, or groups rise to power and how others fall away. sino sobre cómo es que personas o grupos de personas ascienden en el poder y So cómo you've got otras to know personas all of that. caen y desaparecen. Entonces, todo eso That's number 2. lo captas. And number 1 was the king of the north. Eso es el número 2 y el número 1 So sería once el you've rey got del those norte. two in your mind, Entonces, ya una vez hayas resuelto estas dos cosas en tu we're mente, already living in a history. We know, ya estamos viviendo en la can't remember historia y who it esto lo was sabemos. yesterday, No me acuerdo quién fue that quien lo did dijo el día de this ayer, one, 10 years. pero abordó esto, lo de los 10 años, And they said, y dijo, quoting Elder Tess, citando a la basically, anciana Tess, that in básicamente, 2014, que en 2014 there's the purging of the Republican Party. comenzó la purga del Partido Republicano. So for our intents and purposes, we're going to call that number 2. Entonces, para los propósitos de este estudio, vamos a llamar a eso el número The 2, Isaiah 46 concept, if I can say it that way. el concepto de Isaías 46, si también lo So quisieras decir de esta forma. don't get bogged down or distracted with that. Entonces, no te distraigas con eso. We know the king of the north. Yo sé que el rey del norte, We know that we're looking at how entities rise and fall. sabemos y estamos viendo cómo es que estas entidades ascienden y caen. And what I've just spoken here about these 10 years Y lo que Arian habló aquí sobre is estos point 10 number 2. años es el punto We número know to 2. look to how, we'll call it kingdoms, rise and how they fall, Sabemos cómo ver, vamos a llamarle reinos, cómo ascienden y because cómo that's been a caen, theme for a long time now. porque eso ha sido todo un And tema Elder desde hace Tess bastante tiempo gave us that context. y la anciana Tess nos ha dado ese Okay, so far, contexto. 2 points. Entonces, hasta ahora So dos if that's the puntos. case, Entonces, si ese es el caso, then when we look back in history, cuando vamos atrás a la World War historia, II seems to be a good place to investigate. la Segunda Guerra Mundial parecía ser un buen You lugar might para call it comenzar a investigar. providence or accident. Ahora, le pueden llamar Or a eso la chance. providencia, un accidente o You're looking at what's happening at casualidad. the end of the world. Pero We entonces know te pones America a is ver democracy. qué es lo que está pasando al fin del mundo. Sabemos de We que have this Estados idea. Unidos es una democracia y Various tenemos people have esta said that idea. democracy is under attack or falling. Y varias personas, de hecho, habían dicho de que la democracia está bajo ataque o que está It may or desmoronándose. may not be happening, but we have this, there's an atmosphere or a thought that that might be happening.
Puede o puede que no esté pasando, pero existe toda esta atmósfera, ese You pensamiento read a que you, te f- sugiere you de que look for a puede book to estar read up on the pasando. subject, Entonces vas y buscas un libro, lees un libro and que then what you hable sobre discover el is the tema book is going to take you back to this history. y luego ese libro te vas a dar cuenta que te va a llevar hacia la So historia maybe that was just you accidentally stumbled upon this book coincidentally. de 1933. Así que bueno, tal vez es una cosa de algún accidente, When you do alguien se that, consiguió con este libro de it forma, turns your attention fue una to how Hitler coincidencia. rose to power. Y cuando pasa eso, eso lleva tu atención a cómo fue que Hitler ascendió al poder. You can carry on reading the book or throw it away at that stage. Y luego, en ese momento, en ese punto, a medida que Because estás you've now leyendo el got enough libro, information tú tienes entonces ya la capacidad de decir si lo tiras o te lo quedas, porque ya from tienes what's happening suficiente in the world, información sobre lo que está what pasando en el Elder Tess has mundo, told you. sobre lo que la anciana Tess te ha Think of dicho, that 10 year. pensando en esos 10 You años. already know this is a story about the King of the North. Ya sabes de que esa es una historia que te habla And the sobre el rey book del gave you some norte. ideas about how Hitler rose to power, Y el libro ya te ha dado algunas ideas sobre cómo es que Hitler which you won't easily see in a documentary. ascendió al poder. Y eso tú no lo vas a encontrar tan fácilmente en They un probably won't documental, focus on that element of German history. porque probablemente ellos no se estarían concentrando tanto en ese elemento de la historia de So Alemania. when you do that, Cuando you haces eso, find out that there's a entonces party and there's a person. te das cuenta de que hay dos cosas, hay dos elementos, You un see, we have the partido y same hay now. una persona. You see that this unqualified person Y tú ves cómo es enters the eso party. lo mismo hoy en día. Tú ves cómo una The persona que party no está changes in calificada some way ingresa a un partido y de and repente el partido hands comienza a over cambiar de power alguna to this forma person. y luego ese partido le cede el poder a esta única persona Once no that's done, calificada. Una vez the que eso person pasa, somehow or another takes control of the country. esa persona de alguna forma u otra toma control de todo el país. And you see the same in our history. Y estás viendo esa misma So dinámica en in nuestra historia. 1933, Así que en 1933, the story of Hitler, la historia de Hitler, when the change of the party that he was a part of happened, cuando aconteció este cambio en el partido del cual él era and he parte, rose to power, él ascendió al poder it seems to be, when you y, look at that history, y pareciera ser, una vez que ves hacia la historia, that he became, we'll call it the president immediately. que él se tornó al presidente, vamos a But decirlo with así, Trump, inmediatamente. Pero con Trump, when he took control of the party, cuando tomó control del that partido, was not the event ese no fue el evento that he took control of the country. que lo llevó a tomar el control de todo el That happened país. either in November or January. Eso pasó bien sea en So noviembre o en what are we enero. looking at when we compare the two? Así que, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando estamos comparando ambas cosas? Because there are subtle differences. Porque hay diferencias sutiles allí. Subtle but significant. Sutiles, pero bastante importantes. Have I understood your question? Entendí tu pregunta. Sorry, yes. Bueno, dice que sí. So, all good? I'm going to ask Curtis to answer this one. Entonces, yo le voy a pedir a If that's Cortis okay. que por favor te responda, si es que eso está bien. So, what are we tracking? Entonces, ¿qué es lo que estamos rastreando aquí? And why is it okay not to track everything? ¿Y por qué no está bien? Ah, no, ¿y por qué está bien no What are we rastrear tracking todo, in these absolutamente stories? todo? Cuando estamos rastreando estas We're clearly not historias, tracking everything obviamente no estamos tomando en because they're not consideración todo identical, porque no son which means idénticas. how do you know Lo what que es to track or look at and what to ignore? ahora, lo que quiere decir es cómo saber qué rastrear, qué ver y qué ignorar. Um,
It goes back to what we were discussing about Quintus. Otra vez, regresando a lo que estábamos hablando sobre Quintus And the idea of people call it cherry picking. y esta idea, lo cual algunas personas han hablado, han sugerido este concepto de elegir cerezas, cherry picking. What molds what you cherry pick Entonces, ¿qué te lleva a ti a decidir cuál cereza is elegir? the theme that you're going to take from what you're expecting Y básicamente lo que te lleva a eso es el tema que and estás what we're tomando, talking about lo que consistently esperas now in this story y lo que estamos hablando de forma is consistente the en king esta of the north historia and their ideas. es el rey del norte y sus ideas And how they go about spreading their ideas. y cómo están ahí esparciendo sus And so ideas. to be able to spread their ideas, Y para ser capaces de esparcir sus ideas, there needs to be an obstacle taken out of the way tienen que quitar un for obstáculo them to de en medio effectively spread their ideas. para poder de forma efectiva esparcir sus So ideas. if in the student's mind, Así que en la mente de un estudiante they keep the fact that the story is the king of the north mantiene en su mente el hecho de que es una historia que trata del and rey del spreading their norte ideas y que está esparciendo sus ideas as the theme, como el tema, then how we go about thinking about power y luego cómo comenzamos a pensar sobre el poder, needs to be reframed. tiene que ser reformulado eso, ese concepto que se tiene de poder. Is that okay? ¿Está bien así? So, when you were doing that study Entonces, cuando estabas dando ese estudio months ago, hace meses, if I tell me if this is wrong, dime si está mal esto. this is 2024 Esto es and this 2024 is 1933, y esto es 1933 and this is the takeover y esto resulta ser of the eh, party. el Is apoderamiento that del accurate so partido. far? Es suficientemente preciso hasta ahora, Curtis. hasta el momento. Cortis. For all intents and purposes. Yep. Sí, en términos generales sí. Here, Entonces, aquí we win the election se ganaron and unas here we elecciones become president. y aquí se tornó presidente. And I'm just going to put it here, Yo voy a poner becomes aquí, president. se torna Is that presidente. reasonably accurate? Where does he become president in 33? Es lo suficientemente razonable, es preciso. In ¿Cuándo the es que context se of the torna question presidente? En or in literal 1933. history. Literal. ¿En el contexto de la pregunta o en la historia literal? Does it line up? No, what I mean Se is alinea. because in Germany, the title of president is not chancellor. There's Am, a whole load of details about that. mi pregunta viene porque en Alemania el título de presidente no es lo mismo que So canciller. do you mean Hay chancellor? varios Do you call it detalles boss? sobre eso. Sure. Entonces, ¿tú quieres When does referirte a Hitler become the canciller? boss Bueno, entonces, ¿cómo lo of quieres Germany? llamar jefe? Sí, claro. 1933. Entonces, ¿cuándo fue que Hitler se tornó el jefe? Before En this way, 1933. Antes de este hito de acá, November. antes de noviembre. Yes. Sí. So, Entonces, when you were doing this study, cuando estabas dando tu I'm estudio, going to say win the party voy a decir, gana el and partido, win the country. gana el país, This is Trump. este es Trump, This is Hitler. y arriba Hitler. And in Hitler's story,
Y en la historia de Hitler, they happen out of sync. resulta que aconteció eso You already knew that. fuera, es And why decir, doesn't de that bother forma you? no sincronizada. Tú ya sabías Because the eso. stories don't line up properly. Y ahora yo te pregunto, ¿por qué no te molestó eso? Porque Therefore, estas historias no se están alineando it de appears forma not to be apropiada a valid parallel. y por lo tanto parecieran no ser un paralelo How do válido. you turn wrong into right? Entonces ahora explícame tú cómo fue que tú convertiste Because the algo dates aren't going to join. incorrecto en algo correcto, porque What hay you The did, fechas dates of number allí que 2, no coinciden. ¿Cuáles son las fechas para el You número uno ask y el yourself, número 2? what is the Pregúntate a ti story mismo, about? ¿de qué trata esta And the historia? story in my mind Y la historia en mi mente, según yo, was, where is the first point es dónde está, where that entity, Hitler or Trump, cuál fue el primer momento en now que esa entidad o has Trump access to power? ahora tiene acceso al poder. so this is where it gets complicated. Entonces aquí en este punto es donde todo se But complica, Curtis didn't say it this way. porque Cortis no lo dijo de esta forma. He said his story Él dijo, esta is historia when you win the party, es cuando gana el partido, not no when you win the country. cuando ganas el país. And if you didn't say it, is Yes. that accurate? Yes. ¿Es So, preciso eso I lo que mean, estás diciendo? Sí. so that might not completely satisfy you, Pascal. Entonces, bueno, tal vez no sea completamente satisfactorio para ti, But can you see Pascal, the reason why there's a disconnect from from your perspective and Curtis's? pero si puedes ver la razón por la cual están desconectados según tu perspectiva y según la de Because in Cortis. your mind, you get the Porque, mic. porque en tu You're looking mente at winning the country, tú estás viendo cuando gana el país and they definitely don't connect. y obviamente no van a hacer ninguna conexión. It was actually my question Esa fue mi pregunta, de to hecho. know upon what we have to concentrate, Saber en qué nos tenemos que concentrar, either to win the party, bien sea en que cuando se gana el partido, because actually when we concentrate ourselves in the winning the country, porque cuando nos it doesn't concentramos Line up. line up. en cuando se gana todo el So país, it's okay for me. básicamente llegamos al Okay, punto so I donde no just se want van a to. I alinear. know you got your hand up. Entonces, bueno, yo sé que hay alguien con la mano levantada. So- Espérame un momento. Has everybody understood what the discussion has been over the To- last to- couple of to- minutes between to- Pascal and Curtis? ¿Todos entendieron la discusión que ha transcurrido en estos par de minutos entre Pascal y Cortis? 1 second. Un segundo. Before I do a bit more, I just want to make sure we all understand what the issues are. Antes de Does- continuar, solamente me gustaría que todos, solamente me understand the gustaría estar question, but I'm seguro not sure de I que todos understand estén the entendiendo la answer. pregunta y el problema. Yo As fui long as you capaz de understand the entender question. la pregunta, mas no pude If entender you're la not quite respuesta. understanding the answer yet, Ta- si fuiste give capaz de Curtis and entender myself a bit of time. la pregunta, está bien. Si todavía no has llegado a So comprender la we all respuesta, understand what the issue no hay is. problema. Dale a Cortis un tiempo y a mí para, bueno, para So, resolverla. Mark, Solamente queremos entender, the reason why I want to focus on solamente this is queremos saber si because entienden cuál es el this is problema. going to be used now to answer my question. Mark, tienes pregunta y la razón por la cual yo me quiero enfocar en esto es porque me va a servir de technical? plataforma para responder mi pregunta. Okay. Yeah, if you could maybe repeat it shortly, that would be very helpful for me. Si Okay. pudieras, por favor, repetir de forma concisa, sería Let de me go mucha back. ayuda. Bueno, está bien. Déjenme July retroceder. 18, 18 de julio. 2 proofs are going to be given. Se nos dan dos pruebas. One of them is the number 5. Una de ellas es número 5 And
Tamina said her problem was Y Tamina dijo que su problema that she's era not persuaded that it's good methodology. que ella no se siente persuadida a pensar de que esto We sea got una that. buena metodología. Eso lo So the captamos. second one, Ahora, para la segunda, Pascal spoke. Pascal habló And what she said y was lo that que if you ella go back dijo to the history of Hitler, es que si tú retrocedes a la historia de in Hitler, simple terms, it doesn't line up properly. en términos simples, no se alinea de forma correcta. It means the history. Es decir, la historia. The history looks very similar. La historia parece ser muy similar. Therefore, it looks compelling. Definitivamente se ve bastante But because it llamativo, doesn't line up pero debido correctly, a cómo no se alinea de forma correcta, she's concerned, ella está and therefore preocupada she's saying we should be concerned y por lo tanto ella está diciendo de que deberíamos de estar preocupados because they don't line up properly. porque no se alinean de forma correcta. So then we I tried to do it as simply as I could Entonces lo intenté poner lo más simple que pude to graphically represent para gráficamente where it looks representar similar, but it's not the same. dónde se ve similar, pero que no sea igual, lo So that's mismo. what's on the board. I'm going to redraw it. Y eso es lo que está allí en la pizarra y lo voy a dibujar We have a line of nuevamente. history. Tenemos una línea de That's two historia lines que son dos next to each other. líneas pegadas una de la otra. And we're going to go to 2024 Aquí vamos a colocar and 2024 1933. y arriba 1933. Told me this was January. Ahora me dicen, esto es enero, January. enero. And this is July. I already knew that. Y esta de abajo es julio. So we know what this waymark is. Entonces, sabemos qué es este I'm hito just de going to aquí. put win the party. Yo solamente voy a escribir aquí, ganó el partido. The fact that the months are different are irrelevant. It's the same event. El hecho de que haya meses que los distancie es irrelevante porque son el mismo evento. So the next things that happens, Entonces, lo siguiente que tiene que pasar, I'm just going to call it November le llamaré simplemente noviembre 2024, del 2024, November, noviembre. and I'm going to say win the country. Y aquí yo, por el contrario, voy a escribir ganó el Does that make país. sense? ¿Hace sentido? So what you would hope for Así que bueno, is ustedes that esperarían these two waymarks in our history, we'll call them que, number 1 and number 2, que estos dos hitos aquí en nuestra historia, que el 1 y el 2, you would expect esperarías that the original story, que la historia original, the one that you're going to use to prove your history, la cual vas a utilizar para probar tu historia should have the actual, same structure. debería de tener la misma estructura. You win the party, Si ganas el partido, and then you go to the country and you have an election and win. luego vas al país entero, But it tienes una seems to be elección in y that ganas. history, Pero pareciera ser que en aquella 1 and 2 historia are the same event, el evento 1 y el evento 2 son la misma and cosa therefore it looks wrong. y por lo tanto pareciera que no That's cuadra. the question, Esa es the la problem, the pregunta. concern. Mejor dicho, el problema Are we all o okay with that? la preocupación. ¿Está todo Do you bien con answer just eso? on that bit, Curtis, or something else afterwards? Just this bit. ¿Quiere responder sobre eso o hay algo So después? if I've done something wrong, just tell us. No, Participa. fine. Just want to give a perspective of why it's Si no he hecho nada I'm going to mal, do it in a entonces second. Give me a minute. dinos o todo So bien. the answer Entonces, bueno, ya te doy la is palabra en un to segundo, try dame to un minuto. understand Entonces, ahora la what the respuesta es, story you want to tell. hay que intentar entender cuál es la historia que tú And quieres Curtis is contar. saying
Y lo que está diciendo this Cortis, arrow that I put here, Here. esta flecha que acabo de colocar aquí arriba, he said his focus is on this, es que su enfoque está en esto de aquí, within the party, ganar el partido, not gan- this, no en este de acá, winning the country. ganar el país. So that means we have to ask ourselves, Eso quiere decir que entonces what's our necesitamos story? What's hacernos our la pregunta, expectation? ¿cuál es nuestra historia? What are ¿Cuáles we son looking nuestras for? expectativas? ¿Qué es lo que estamos viendo? And ¿Hacia to dónde me, vamos? Y para this mí, answers the question esto responde that I la asked right up pregunta here. que fue hecha Why aquí do you have a arriba. problem with July? ¿Por qué tienen un problema con Julio? And very few of you were willing to tell me what your problem was. So I'll tell you what your problem was. Y un par de ustedes me dirán cuál es que es su problema y les voy a decir cuál es que es su problema. In July, En julio, what did not happen? lo que no pasó, Because you got the answer on this line. porque aquí abajo ya tienen la respuesta. We can all shout out, you did not win. Lo pueden gritar si quieren. No se ganó. This has been the movement's problem from the very beginning. Este ha sido el problema del movimiento desde su mismo comienzo, desde el mismo comienzo de esta I'm not even going to put temática. the last bit. Ni siquiera me voy a molestar en escribir el último pedacito. You did not win, No ganaron, which que means nothing happened es decir, no pasó nada, of significance, nada of importante o de un significado serio of prophetic significance. o de un significado profético. So this is why people haven't accepted these proofs. Y esa es la razón por la cual las personas no han aceptado todavía Maybe estas pruebas. Así que tal vez we didn't understand that, no entendimos what eso. your problem was. ¿Cuál era su problema? You definitely didn't understand. I'm saying ours because I'm speaking on their behalf, not mine, when I say ours. Definitivamente no entendieron. Voy a tener que hablar de parte You de certainly los didn't understand oradores, our perspective no la mía, una forma. Ustedes because we're ciertamente talking no about very entendieron different things. nuestras perspectivas porque It's taken all of estaban this time, all of this hablando effort cosas diferentes. Han hecho todo este esfuerzo for durante two todo este people, tiempo you and us, in a para que, relationship to be able to communicate and understand each other. para que nuestra relación So hopefully now, se ha hecho mucho in a esfuerzo para minute, in the que coming podamos llegar days, a entendernos en esta comunicación. Espero you're going to que say, en minutos o en los now I días know que what you've been vienen talking about all this time. ya vayan a poder finalmente decir, ahora sí entiendo de Which qué is estaban why hablando durante 15 todo minutes este ago, tiempo. Arian spoke about the topic of adultery. Y esa fue la razón por la cual Arjan al comienzo del estudio, hace Before giving 50 the answer or minutos, the solution, mencionó de que el he problema era el wanted us to tema del see what the adulterio. problem was. Pero antes de darle la That solución al Curtis and problema, Pascal me gustaría que podamos are ver looking cuál at the era el same problema en story, sí. Cortis y looking at Pascal it in the same way, están viendo hacia la misma historia, están understand viéndolo de la all the misma dynamics of forma, the story, están comprendiendo todas las dinámicas de la but historia, there's a disconnect pero hay algo que no conecta, que because está they're both desconectado, looking at things from a different perspective. porque ambos están viendo las cosas desde perspectivas diferentes. And I think that's why people have struggled with July. Y yo creo que esa es la razón por la cual hay tantas personas que han tenido tropezones con Curtis. Julio. Ahora sí, Cortis. Curtis, Cortis. At the time, Hubo un coming? tiempo, hello? Yeah. At the time, hubo un Which time? tiempo. ¿Qué tiempo? a year ago, Hace más o menos un año. there was
a model that I was aware of, había surgido un modelo del cual yo which estaba was consciente, 538, el cual era el modelo del 538. and I knew because it was movement understanding, it was what we've taught, Y yo sabía porque era una comprensión del movimiento de lo que se nos había that enseñado, 538 lines up with the Sunday law. de que el 538 538 lines up with the Sunday law. se alinea con la ley dominical, el 538 se alinea And con la ley dominical. Daniel's framing of that event Y como Daniel enmarca ese evento, is all about an obstacle being killed. te lo hace, te lo muestra como un obstáculo que fue asesinado, And so, que fue in my quitado. mind, Y por esa razón en mi everything else for mente, Daniel was noise. desde ese punto en adelante, todo lo demás para Daniel fue simplemente Um, ruido. Nothing particularly, you can't see anything particularly happen with the woman in 538. No puedes ver que nada particularmente pasó With en el caso relationship de la to mujer what en el power you 538 en relación a cuál poder anyway, so the theme becomes takeaway. estás viendo. Así que bueno, nada, de cualquier forma, un And enemigo so es when I quitado en when I would medio. look at the story of Hitler Y ahora que estamos viendo la historia de Hitler and I read that story, y yo leí esa historia, for Hitler to do anything, para que Hitler llegase a hacer the cualquier question is cosa, what needs to be taken away. la pregunta entonces que él se tiene que hacer es, ¿qué tiene que That's ser where my quitado? focus was. Y fue allí donde yo puse mi punto de atención, mi concentración Gatekeepers. So, en los guardianes. if our attention Entonces, is about winning the country si nuestra atención está enfocada en ganar and el país Curtis's focus of attention is something different, y el punto de atención de Cortis es algo distinto, then you can understand why you're going to come up with different answers. entonces allí ya puedes llegar a entender por qué razón llegamos a diferentes conclusiones, diferentes respuestas. Tamina. Tamina, Just a thought I had now. solamente un pensamiento Is que me viene a la mente ahora Germany and the US, they look similar, es que Alemania y los Estados Unidos se ven similar, but Germany in that time was a democracy and ended up in a dictatorship. pero Alemania en ese tiempo era una democracia y terminó resultando en una dictadura. So in January, Hitler wins the election, Entonces, Hitler en enero gana unas but in March elecciones, he reaches his actual goal to be a dictator. pero es en marzo cuando de And I'm hecho not sure if we se vuelve el take that, dictador, alcanza for su lack of a meta. better word, take that literally for our time. Y yo no estoy segura de que si eso se puede So I'm tomar not de sure if forma we can literal en make nuestro a tiempo. straight line upon line comparison between the two. Y ahora no estoy segura de si podemos hacer una línea sobre línea tal cual, una Because when we comparación look at entre the estas dos two historias. steps, Trump has 2 steps, Hitler has 2 steps. Porque si tú ves esos dos pasos, Hitler tomó dos pasos y Trump también. Winning the party and winning the country Es decir, primero se ganan el partido y luego ganan el for Trump. país. En el caso del And Trump. Hitler is winning the country and then actually becoming a dictator. Y para Hitler es básicamente ganarse el país y convertirse en dictador I de understood hecho. that the history, I didn't understand the point. No sé si entendiste lo que yo quise My point decir. is Sí, that yo te entendí la historia, pero maybe no we entiendo can tu get punto. tripped up, Mi punto es de que tal vez podamos tropezar, but it's not as straightforward. pero no es Germany is a democracy ending in a dictatorship. tan directo, algo que se llegue a una conclusión de forma tan fácil. And I don't Alemania think es that una America is democracia y termina siendo una dictadura because I understand y Revelation Estados Unidos, 17 and what we've ¿qué been pasó? teaching now.
Bueno, como entiendo Apocalipsis 17, lo que estamos enseñando It will ahora, not reach the point where Hitler was in the Third Reich. nunca va a llegar al punto en el que llegó Hitler en el Tercer Reich. Okay. Bueno, Any other points? ¿algún otro punto? Questions? I know we've run out of time. ¿Alguna otra pregunta? No, yo sé que ya se nos acabó el tiempo. Pascal, have you understood what Curtis has said? Pascal, ¿entendiste lo Has that que persuaded you? Cortis te dijo? ¿Eso fue Shouldn't be suficiente para persuaded, persuadirte? or Todas, you shouldn't be, todos están persuadidos, because Revelation 17 says porque en Apocalipsis 17 what? dice, What ¿qué should the dice? focus of your attention be ¿Cuál debería de ser el foco de tu when you atención read Revelation 17? cuando lees Apocalipsis 17? One or two? ¿El uno o el 2? ¿Cuál de estos Two. dos? El 2. This is why you've got a disconnect, Y es por esta razón por because la cual everything's telling you están you need to look for desconectadas, number two. porque todo te indica de que tienes que ver Now al you've got número all these 2. teachers telling you, forget that, Y ahora tienes a todas estas maestras, maestros look diciéndote, at number olvídate de one. eso. Y más bien ve al uno. I've put the winning of the party. Coloqué debajo ganar el partido. That's literally, Eso es but that's not literalmente. the correct wording for that waymark. Pero eso no es la forma correcta de decirlo, expresar ese hito. The wording has to be something different. La forma en cómo se enmarca in order to get this to work. textualmente tiene que ser algo diferente So a fin de poder tener we don't have esto time to go into the bien para que todo details cuadre. of this, Así que tal vez no vamos a poder but I llegar wanted a us to see desentramar todas estas cosas en why detalle, pero we lo were que yo not quisiera que happy with these viésemos proofs. es por qué razón It's no not because they were estamos good, bien con estas dos pruebas. Y no es porque because estas dos in pruebas our no sean mind, buenas, sino porque en nuestra we mente think we're supposed to be creemos looking about winning. que debemos de estar viendo algo relacionado In con Revelation ganar. 17, your Adventist upbringing. En Apocalipsis 17 Revelation 17 and your Adventist upbringing tienen esta mentalidad adventista. Su mentalidad adventista de Apocalipsis 17 used to be a law, solía ser una ley and then it's y changed luego cambió to becoming the government, a ser el gobierno. which means Lo que quiere the decir people who will now rule. es que ahora las personas van a So gobernar there's no ruling in July. y no hay nadie gobernando en julio. We could argue whether it's November or January, but it's not July. Pueden argumentar si es noviembre o julio o en enero, pero no es julio. And so these teachers, Y por esa razón, estos their maestres, job, su trabajo, if the answer is July, si es que la respuesta es julio, is to explain what winning is in July. es intentar explicar ahora qué es ganar en julio. And in the literal, it's winning the party. En lo literal es ganar el partido, That's not the concept that you need to understand. pero ese no es el concepto que And necesitan the way this comprender. is being bridged Y at the la, moment y la forma en cómo todo esto está siendo is with the concept of adultery. explicado en el momento es haciendo uso del Having concepto del put that in your adulterio. minds, Teniendo eso en mente, you can throw away the subject of adultery and carry on doing this. ustedes pueden tirar el concepto del adulterio y seguir haciendo esto, Because all you need to do is explain what happens in July, then November stroke January. porque entonces lo que ustedes necesitan explicar es qué fue lo que pasó en julio y The entonces subject of luego adultery or abordar el the tema de concept of noviembre y adultery en enero. is helped to bridge this.
El tema del adulterio o el concepto del adulterio es solamente algo que ayude a construir un puente I'll say entre it this way, then todo you esto. judges can just finish, then we'll close. Yo lo voy a decir de la siguiente forma I y put luego winning Cortis the va a party terminar para finalizar. Yo because that's what coloqué aquí everybody debajo saw. ganar el partido And what porque you eso fue should lo que really todo el do, mundo vio y lo que if you realmente go deberíamos to de do estar threading, haciendo if you know what that term means, si es que tú vas is that the waymarks a hilar should have the todo same esto, si es que saben storyline. a qué se refiere este concepto, es que todos So estos number hitos deberían one de tener una misma historia. shouldn't have the word party there, it should have the word country. Así que el número uno no debería tener debajo ganar el partido, sino ganar Something el to do with the país. country. Alguien que algo Or que you esté have to change the relacionado word con el country as number país. two. O de otra forma vas a tener que cambiar la You palabra need país en something el that's número common 2. between the two waymarks. Pero tienen que tener algo en común If entre you're talking estos about dos adultery, hitos. Ahora, cuando ya comienzas a who pensar en el does that? adulterio, eso Number one, construye el puente you entre el think. uno, Number two, you piensas, act. y en el número They're both 2, adultery. actúas. Ambos son adulterios. Curtis, then we'll close. Ahora, Cortis, te doy la palabra y ya vamos a cerrar. This is separate to what we've just said. Esto es algo separado de lo que ya acabamos de And I hablar. know you said don't speak on behalf of others, Y yo sé que tú dijiste que no hable por otras personas, I feel it's important to speak on behalf of others, pero yo creo que en este momento es importante hablar por otras at least with personas. regards to the Quintus bit. Por lo menos para abordar el tema de So the Quintus. question was asked. Así que se surgió la pregunta. One person says 5th month, Una persona dice quinto mes and another person says 5th day. y otra persona dice One el quinto person día. says Gurgis equals Sunday law, Una persona dice que Gorgies equivale a ley dominical and you say y tú dices that Gurgis equals maximum vote. que Gorgies significa voto máximo o máxima So votación. how is that not picking and choosing? Entonces explícame tú a mí cómo eso In retrospect, no es elegir looking cerezas after the fact. en retrospectiva, viendo los So I hechos. guess one question Así que supongo que hay una is, pregunta. what did you mean when you said maximum vote, if you said that? ¿Qué quieres decir cuando tú dices votación máxima? Si lo has dicho, And yeah, how do you answer that question? ¿cómo tú respondes esa pregunta? Me. Yo, We're running out sí, of time. tú. Bueno, se nos acabó el tiempo. Next week. Para la siguiente semana será. Arian? Arjan. Ah, no. Can you explain the presentation that you did on adultery? ¿Puedes explicar en la Was the presentación que purpose set hiciste up sobre el adulterio? bridge this gap? ¿Fue tu propósito hacer este puente entre un punto y el otro? I mean, was it pre-engineered? Tú dices que sí, fue algo que ya había sido preparado previamente, I'm pretty sure prediseñado. Estoy that bastante seguro 90% plus que más del 90% of everything that's ever been taught in this movement was never pre-engineered. de todo lo que se ha enseñado en este movimiento jamás fue algo You just prediseñado ni handle precious truth preestablecido. Simplemente estás allí and not manejando realize the y sacredness of lidiando what con you're todas doing estas preciosas verdades y no te estás dando cuenta until de lo afterwards. sagrado de lo que estás haciendo, sino I think después. that's how I would answer that question. Y yo creo que eso sería la forma en como yo respondería esa pregunta. Entonces, bueno, ahora sí vamos a orar. Holy God, we thank you. Dios, te And despite agradecemos all the trials and tribulations in this world,
que a pesar de todas las pruebas, dificultades, tribulaciones en este even the mundo, stressfulness of the internet, incluso a pesar del estrés que especially on causa el this day, Internet, y that especialmente en where we este are día, gathered together donde estamos aquí all across the juntos world to talk alrededor about del peace, mundo, que because podamos it's peace tener that you have paz, led us, que podamos tener paz en el hecho de that que nos you has desire to guiado continue to lead us, y que deseas continuar, if seguir we're willing guiándonos and if si we estamos trust you. dispuestas y dispuestos y si confiamos en ti. Wherever our faith lies today, Sea donde sea que esté ubicada nuestra fe hoy en día, we know that we're all here, donde repose nuestra fe, sabemos the que right estamos place aquí, at the en right el time. lugar correcto y en el tiempo correcto. May you build upon that faith, Que puedas help us construir to sobre esa fe feel assured y nos not ayudes only of your love, a tener seguridad no solamente de tu amor, but of the fact sino that we're de in the hecho kingdom of heaven. de que no estamos en el It's not reino de easy los to leave. cielos hoy Amen. y no es fácil salirse de ahí. Amén. Just going to make an announcement before we leave. ¿Van a hacer un anuncio antes de irnos?